Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Calderón y nuevamente por acá entregando pues contenido en relación a videos anteriores. En este caso pues es el turno de hablar de las variables. Eh, Vamos a seguir utilizando el entorno de desarrollo de Visual Basic y pues vamos a trabajar el tema. Lo primero que debemos saber es que es una variable y las variables pues son espacios reservados en memoria que se utilizan para el almacenamiento de información. Suelen utilizarse en muchos ámbitos diferentes, por ejemplo en la matemática, pero lo importante es conocer la definición de la variable en programación. Este espacio es donde se guarda, se recupera y se muestra, de alguna forma, datos que se utilizan en un programa. Cuando escribimos código, las variables se utilizan para guardar datos, para asignar valores de una variable, para representar valores de una expresión matemática o de otro cálculo y para mostrar valores en pantalla. Todas las variables deben ser de un tipo de dato específico que sea aceptado por el lenguaje de programación en el que se esté trabajando. Puede ser un dato de tipo primitivo como un número o un texto, un dato abstracto como un objeto que se haya creado, esto más enfocado al ámbito de la programación orientada a objetos. Así que básicamente podemos decir que una variable es pues ese espacio donde vamos a almacenar la información. Algo bien importante a considerar antes de declarar las variables es por lo menos 4 reglas básicas. Los nombres de las variables no pueden comenzar por números. Es decir, yo no puedo escribir un número como tal, cualquiera que éste sea, y luego escribir el nombre que corresponde a la variable, o solamente representarlo por un número de una o varias cifras. Eso no lo podemos hacer. Pero sí puede formar parte del nombre, es decir, un número puede formar parte del nombre de una variable siempre y cuando no inicie con este número. Puede ir a partir del segundo carácter en adelante. No hay ningún problema en hacer eso. Segundo, el nombre de una variable no puede tener espacios vacíos. A la vista del usuario o a la vista de un usuario final de una computadora, pues un espacio representa nada. En programación un espacio representa un carácter vacío, pero al final un carácter. Es decir, sí existe un código binario que represente ese espacio. Por lo tanto, dentro de la programación, un espacio es mucho. Por esa razón es de que no puede llevar eh, el espacio vacío, considerado este también como un carácter especial. Y esto es parte de la siguiente regla. El nombre de la variable no puede estar formado por operadores matemáticos ni por ningún símbolo especial, sino más, menos, admiraciones, interrogaciones, comas, puntos, acentos, virgulillas, entre otros caracteres especiales. Esto no puede ser posible dado que la estructura, la sintaxis del lenguaje de programación nos saltaría un error en pantalla. Por último, no puede haber dos variables que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos, pero si están en el mismo proyecto a trabajar, no pueden llamarse con el mismo nombre. Entonces, para esto vamos a ejemplificar acá pues la declaración de variables, ya que existe una estructura establecida por Visual Basic que nos permite a nosotros pues agregar ese nombre. Voy a crear un nuevo proyecto para Visual Basic. En su nombre pues voy a escribirle aquí uso de variables. Listo. Vamos a esperar que cargue nuestro proyecto. Esto es relativo en cuanto a la velocidad del equipo en el que estemos trabajando. Puede ser rápido, puede ser un tanto más lento. Para darle forma a nuestro proyecto, pues voy a cambiar el nombre de este formulario en su propiedad text. Vamos a cambiar
del nombre form1 a un nombre más completo. Uso de variables. Ese nombre pues ya está establecido en el formulario, en su barra de título. Si ejecutamos este proyecto pues ya funciona, no tenemos ningún error. Lo podemos cerrar para detenerlo o simplemente darle clic en el botón de detener del IDE de Visual Basic. Y vamos a trabajar con los ejemplos de variables dentro del evento load del mismo formulario. Para esto pues vamos a hacer un pequeño zoom acá para poder visualizar de mejor manera el texto o el código. Y vamos a declarar nuestra primer variable. Algo a considerar cuando vamos al editor de código de Visual Basic, pues realmente este nos deja el punto de inserción en el punto exacto donde necesitamos comenzar a escribir código. Es decir, no tenemos que movernos para otra línea fuera de ahí para poder trabajar, al menos en la parte básica. Bien, para declarar una variable voy a comenzar con el comando dim, que pues lo más cercano es a que sea una contracción de la palabra dimensionar. Entonces vamos a dimensionar una variable de nombre texto. En esta vamos a declarar que sea de tipo texto, por eso el nombre texto, y que en esta pues vamos a almacenar una cadena de caracteres para decir que vamos a almacenar algo dentro de esa cadena, dentro de esa variable, pues vamos a declarar nuestra variable como, y para eso escribimos el comando as. Seguidamente vamos a establecer el tipo de dato para que nos permita recoger texto. Cabe mencionar, y voy a hacer acá el comentario, que esta variable no tiene ningún dato almacenado. Esa variable no tiene absolutamente nada. De paso pues vemos que mediante un apóstrofo yo puedo escribir un mensaje, el cual se va a marcar en verde, haciéndome notar que esa línea o esa parte de la línea de texto no va a ser ejecutada por el compilador. Vamos a pedir un dato para esa variable. Como es una variable de tipo texto, vamos a utilizar un elemento que es una caja de entrada, un input box, y este input box le vamos a poner un rótulo el cual diga ingrese su nombre, por dar un ejemplo. Sin embargo, aquí hay un error. Vamos a tratar de mostrar también en una caja de mensaje el valor de la variable de texto, y vamos a ver cómo allí hay un error. Y es notorio que este es un error lógico, porque el programa va a ejecutarse sin ningún problema. Vemos que nos está solicitando lo que en la caja de entrada pues nosotros permitimos. De acuerdo a la lógica establecida, lo que nosotros esperamos es de que en esa caja de texto, que es la siguiente línea, al darle en aceptar, pues se nos mostrara este texto que nosotros estamos supuestamente agregando a la variable. Pero aquí existe el error, o sea, nos muestra la caja de mensaje vacía, no existe absolutamente nada. Entonces aquí lo que nosotros empezamos a ver es que tenemos que considerar los mensajes, que son variables que nos han utilizado, estos mensajes de error, perdón. En el caso de la línea verde nos indica que es una variable que está sin utilizar. En un momento pues esa línea se le marcó al texto de arriba, a la variable de arriba, que es ahí donde estaba el mensaje de el error, porque nunca fue inicializada, nunca fue utilizada, quise decir. Entonces al mostrar acá la variable texto, es decir, al mostrar en una caja de mensaje el contenido de la variable texto, simple y sencillamente
podemos ir a leer en la línea, en las letras verdes, podemos ir a verificar que la variable está vacía. Sin embargo, si yo quiero capturar y guardar dentro de esa variable algún elemento, yo lo único que voy a hacer es hacer una asignación de información, es decir, voy a cargar en ella lo que el elemento inputbox me permita agregar. Luego en la parte de abajo, en la caja de mensaje, pues estoy diciéndole que me muestre el contenido que tenga dentro o almacenado la variable. Estamos repitiendo, pues estamos declarando una variable vacía sin ninguna inicialización. Solo le estamos diciendo que es de tipo texto. Podemos guardar números, por supuesto que sí, pero con estos valores numéricos yo no puedo realizar cálculos matemáticos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar una cadena de texto. Y lo que tengo es que al darle en el botón aceptar, esa cadena de texto se guardó en la variable texto y en la siguiente línea le estoy diciendo que me muestre el contenido que tiene almacenado la variable texto. Por lo tanto, lo que tiene almacenado es lo que nos pidió en la caja de entrada, ¿verdad? Entonces de esta manera ya vemos que sí almacenó un dato y que sí nos lo está mostrando. Ahora veamos qué pasa con las variables de tipo numérico. Vamos a declarar una variable de tipo entero, que es un número entero. Lo vamos a declarar como tipo entero, obviamente, y hago el mensaje, escribo el mensaje también acá. Esta variable también está vacía, no está inicializada. Entonces vamos a cambiar ahora acá lo solicitado, ingrese un número entero, pero ahora no lo voy a almacenar en la variable texto, ahora lo voy a almacenar en la variable entero. Y ahora lo que voy a mostrar de salida no es la variable texto, sino el contenido que tenga la variable entero. A este momento pues la variable texto regresó a un error, que no es que vaya a detener la compilación del programa, sin embargo me está diciendo que yo no estoy utilizando esa variable. Al ejecutar el programa pues me está pidiendo ahora un número entero, que es el rótulo que agregamos en la caja de entrada, y al agregarle un número pues y darle a aceptar, ese número de inmediato se almacena en la variable entero, tal como sucedió con texto. Se almacena en la variable entero e inmediatamente en la siguiente línea me muestra en un mensaje el dato que se haya almacenado. En este caso va a ser 21. El proceso es tan rápido que no nos damos cuenta en cuanto lo hace, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro mensaje con el número 21. ¿Puedo almacenar texto en una variable? Pues intentémoslo. Seguramente pues nos dará algún error, pero estamos haciendo pruebas, por lo tanto veamos si esto es válido. ¿Es válido? Y pues aquí nos salta el error. Dice que hay un error de una invalidación en el casting y por eso se realizó una excepción. Entonces la excepción no controlada nos regresa a un mensaje donde dice que la conversión de la cadena es válido, en el tipo entero no es válida. Por lo tanto podemos notar acá que no podemos almacenar texto en una variable de tipo numérico, ya sea esta numérica entera o numérica decimal. No puedo yo guardar texto. Sin embargo, aquí hay algo, diríamos a primera vista, extraño, porque dentro de la variable texto yo sí puedo almacenar números. Mostramos el resultado de la variable que se llama texto y veamos qué va a suceder. Ahora vamos a ejecutar pues 6 líneas de código.
Nos está pidiendo el texto que ya se va ejecutando en el orden. Vamos a agregar un número. Y este número seguramente se mostrará. Y es lo que estamos viendo en pantalla. Pero ¿qué sucede? Si en la segunda línea, en la tercera línea en la variable entero, pues esto no nos permite hacer lo contrario de esto. Es decir, la variable entera no me permite a mí agregar un texto. Sin embargo, la variable texto, que es de tipo string, sí me permite almacenar un número. La única diferencia en esto es que dentro de las variables de tipo texto yo sí puedo almacenar un número, pero no puedo hacer un proceso matemático con ese dato numérico. Al menos no así de simple. Tendría que hacer un proceso de conversión de datos para poder convertir a ese 125 de tipo texto a un 125 de tipo numérico y luego continuar con procesos matemáticos. Es una forma, pero de entradita no se puede. Es decir, el tipo de texto declara de qué tipo de información se va a agregar a esa variable. Luego pues se va a la siguiente línea donde nos pide un número y obviamente pues aquí es un tipo de dato entero. Con este sí puedo hacer yo algún proceso matemático. El otro tipo de variable sigue siendo un tipo de variable entero, pero de tipo decimal. Le voy a poner nada más decim porque al usar decimal como tal, literalmente la palabra da un error. Entonces aquí existe el tipo double y también podría utilizar el tipo long, entre otros. Y un long también son para tipos de datos numéricos mucho más enteros, pero también puedo usar de tipo decimal, que sigue siendo un tipo de dato numérico con decimales, pero lo más exacto que nosotros usamos es el tipo double. Insisto con el mensaje, esta variable está vacía. Ahora lo que vamos a hacer es pedir desde el teclado, por medio de una caja de mensaje, que el usuario nos ingrese un valor con decimales. Y luego pues ya que estamos guardándolo en la variable decim, que es de tipo numérico con decimal, voy a mostrar mediante una caja de texto el contenido de la variable decim. De esta manera pues ya estamos probando por lo menos 3 tipos de datos. Estamos declarando variables, pero estamos declarando variables únicamente como espacio para almacenar la información. Estamos solicitando los datos mediante una caja de texto con un rótulo establecido por el usuario. El dato ingresado se almacena en la variable en cuestión y luego mediante una caja de mensaje muestra el contenido almacenado en la variable. Este procedimiento se repite en la variable entero y en la variable decim. Pues entonces ahora vamos a probar los 3 datos completos. Tenemos un texto y ahí tenemos como resultado el texto agregado. Al dar a aceptar, continúa en la siguiente línea, nos pide un número y nos muestra ese mismo número. Continuadamente pues ahora nos pide un número con decimales y nos muestra un número con decimales. De esta manera pues estamos viendo la forma de poder declarar variables y establecer un tipo de datos que se vaya a guardar en esa variable. Y lo último que nos queda pues es un proceso que de alguna forma, por buenas prácticas de programación, es bueno establecerlo, sin embargo pues obligado no es, que es la igualación, la inicialización mejor dicho, de una variable. Es decir, no iniciar una variable vacía, sino establecerle un valor inicial para que ésta pueda tener ya establecido como referencia un valor.
En el caso de la de texto, pues siempre vamos a declararlas con comillas vacías. Es decir, voy a abrir y cerrar comillas. Yo podría dejar un espacio dentro, pero como bien mencioné en el principio, este espacio se genera un carácter vacío, pero al final carácter, y dentro de la programación eso ya es algo. Entonces se queda como un valor vacío únicamente con las comillas. La variable de tipo entero, pues yo la voy a inicializar en 0 nada más. Es un tipo entero, por lo tanto no voy a agregar comillas. Las comillas son únicamente para las variables de tipo texto. Y esta última, siendo un valor de tipo numérico también, pero con decimales, yo le voy a declarar este tipo de dato. Y de esta manera, pues yo ya tengo 3 variables inicializadas, en las cuales yo estoy asignando un valor inicial para evitar errores de compilación. Sin embargo, como bien les comentaba, esto queda a discreción, porque si se inicializa o no, igual va a funcionar, pero por buenas prácticas de programación sí es correcto que se inicialice. Muy bien, entonces hasta aquí llego con este contenido. Ya hicimos las pruebas necesarias y todo está funcionando perfectamente. Así que esperemos que en una próxima continuar con este tipo de aprendizajes y de contenidos. Y pues como todo contenido establecido es necesario evaluarnos qué tanto aprendimos de él, pues vamos a describir en una página qué es una variable y para qué sirve, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos correspondería evaluarnos para ver qué tanto aprendimos, tomando de referencia el ejemplo escrito en el lenguaje de Visual Basic, y nos veremos en una próxima.